El ejército israelí vuelve a centrar los ataques contra los campos de refugiados de Nuseirat y Jabalia en el enclave palestino. Estados Unidos señala la poca viabilidad del plan de Netanyahu, no obstante destinó $1.000 millones más en ayudas. De visita en Kiev, Antony Blinken insistió en usar los activos rusos congelados para reconstruir Ucrania y defendió el apoyo de Washington tras meses de bloqueo de la ayuda militar. Rusia ataca en el frente de Kharkiv. Tenemos reporte de nuestra enviada especial. En pleno inicio del Festival de Cannes, una nueva ola del Me Too sacude el cine francés. El veterano director Alain Sartre es acusado de agresión sexual y violación por 9 mujeres en una investigación de la revista Elle. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos las noticias en la Franja de Gaza, donde en las últimas horas el ejército israelí atacó los campos de refugiados de Jabalia en el norte del enclave y Nuseirat en el centro, dejando 14 muertos. Y el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken declaró que el hecho de que Israel vuelva a atacar zonas donde ya había declarado la victoria sobre Hamás, alegando que la organización ahora ha vuelto a reagruparse, muestra la poca viabilidad del plan que defiende Benjamin Netanyahu. En tanto, el Departamento de Estado pidió al Congreso aprobar $1.000 millones más en ayuda militar a Israel. Socorristas de la Defensa Civil Palestina excavan entre los escombros para encontrar personas con vida en Nuseirat. Tratan de hacer lo que pueden con herramientas básicas. Hemos estado trabajando desde la medianoche. Recuperamos del lugar 15 cuerpos y decenas de heridos. Rescatamos a muchas personas. En Nuseirat se encuentra uno de los mayores campos de refugiados de la Franja de Gaza. Estos espacios de palestinos desplazados por la guerra son protegidos por el derecho internacional humanitario, pero en Gaza ningún lugar es seguro. Los ataques contra civiles son frecuentes. En las últimas horas, en el alojamiento para civiles que huyen de la guerra de Jabalia, el más grande del enclave palestino, varias personas murieron por ataques adjudicados a Israel. La oficina del secretario general de la ONU dijo estar consternada por la escalada de la actividad militar de Israel en Gaza, especialmente en el área de Rafah. Los civiles deben ser respetados y protegidos en todo momento en Rafah y en otras partes de Gaza. Para la población gazatí ningún lugar es seguro. El secretario general reitera su llamado urgente a un alto el fuego humanitario y a la liberación de todos los rehenes. La ONU pide que se reabra el paso humanitario de Rafah, principal punto de entrada de ayuda esencial a la población gazatí. Naciones Unidas también está preocupada por la migración masiva de los palestinos que se refugiaban en el norte del enclave. El organismo internacional estima que al menos 450.000 personas fueron desplazadas por las explosiones y los posteriores llamados de evacuación israelíes. La mayoría ya habían huido del norte y centro de Gaza, devastados por la guerra. Ahora no tienen a dónde ir. Muchos de ellos terminan acudiendo a los escombros y las dunas del desierto. Y volvemos a hablar del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, quien protagonizó hoy la visita de mayor rango a Ucrania desde que el Congreso estadounidense desbloqueó los $61.000 millones en asistencia militar a Kiev. Blinken insistió en la idea de que los bienes del Kremlin congelados puedan usarse en la reconstrucción del país y además declaró que Ucrania combate la mayor amenaza para la seguridad transatlántica desde la Guerra Fría. Esto mientras el ejército ruso avanza en la región de Kharkiv y Blinken se unió a un grupo de rock en la capital donde tocó la guitarra para interpretar Rocking in the Free World de Neil Young. Precisamente nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, nos informa sobre la situación en Kharkiv. Para muchos lo que sucedió hoy en la provincia de Kharkiv, especialmente aquí en la capital de la provincia, es la confirmación de que Rusia busca hacer inhabitable la gran parte de poblaciones, especialmente la capital de esta provincia. Los ataques no solamente continúan en esas áreas fronterizas donde incursionaron fuerzas rusas desde el pasado viernes y donde se llevan a cabo enfrentamientos. Al menos 7 o 8 poblaciones estarían en control de las fuerzas de Moscú, pero sabemos
sabemos que siguen luchando, por ejemplo, por la población de Volchansk, donde hay ataques en las calles, según han confirmado personas que estuvieron hoy ahí evacuando gente, pero también estas personas confirman cómo en las últimas horas se ha reforzado con el ejército ucraniano, que tiene muchísima más presencia. Incluso las autoridades ucranianas, incluido el presidente Volodymyr Zelensky, siguen insistiendo que la situación es difícil, pero está controlada. Sin embargo, la mayor dificultad hoy vino aquí en la capital, en Kharkiv, donde 8 bombas guiadas impactaron en diferentes partes de la ciudad, incluso al menos 3 de ellas en edificaciones altísimas, residenciales, donde estuvimos y vimos cómo eran básicamente apartamentos habitados por civiles que fueron impactados, y ya horas después la gente trabajaba para tapar las ventanas, para poder volver a hacerlas vivibles, muchos de ellos con muchísimo miedo, pero también se planteaban si realmente vale la pena quedarse o irse, y muchos de ellos dicen que lo intentarán. Muchos de ellos ya se habían ido de la ciudad después de esa invasión a gran escala, esos primeros meses cuando la vida en Kharkiv fue casi un infierno, era una de las ciudades más atacadas del país, y luego la vida fue retomándose poco a poco después de que las fuerzas ucranianas retomaron el control de esta provincia en septiembre de 2022, pero muchos piensan que el gran objetivo de Moscú ahora es hacer invivible esta provincia, especialmente esta ciudad, nuevamente. Cambiamos de información. Estados Unidos lanzó una de las mayores ofensivas contra China en su guerra comercial particular. Este martes, la administración de Joe Biden reveló un paquete de aumentos en los aranceles sobre determinadas importaciones chinas que afectan bienes que van desde el acero y el aluminio, pasando por semiconductores, baterías, minerales críticos, paneles solares y grúas. Pero el mayor golpe se lo llevan los vehículos eléctricos, a los que Washington impone ahora una tasa arancelaria del 100%. Beijing anunció que dará una respuesta a la altura en esta disputa iniciada por Donald Trump justo a menos de 6 meses de las elecciones. Vamos a Nueva York porque el exabogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, reanudó su declaración en el juicio del caso conocido como Stormy Daniels. Hoy el testimonio, sin embargo, pasó a segundo plano debido a que el presidente de la Cámara de Representantes, hablamos de Mike Johnson, llegó a Nueva York y habló también frente a la Corte. Dijo que este y los otros 3 casos contra el virtual candidato republicano tienen motivaciones políticas. No obstante, el abogado Michael Cohen ya admitió que durante la campaña de 2016 sobornó a la actriz porno por orden del propio Trump para acallar el encuentro sexual que Daniels habría mantenido con él y que describió ya ante la Corte la semana pasada. Le pagué a un abogado una cierta cantidad de dinero, lo marcamos como gasto legal, así que yo tenía un gasto legal y él lo marcó como gasto legal. No lo cerré como la construcción de un muro, la construcción de un edificio, no lo marqué como costos de electricidad. Tomé un gasto legal y así lo llamaron. No lo hice, lo hizo una contadora. Pero he estado aquí por casi 4 semanas en una caja de hielo. Lo llamo la caja de hielo, escuchando a un juez que es totalmente corrupto y conflictivo. Y cerramos en Francia porque en pleno inicio del Festival de Cannes, una nueva ola del Me Too sacude el cine francés. 9 mujeres acusan al veterano director Alain Sartre de haberlas violado y agredido sexualmente. Es una de las figuras clave del cine francés. Alain Sartre ha producido más de 200 películas, muchas de ellas de grandes directores como Jean-Luc Godard, David Lynch o Roman Polanski. Ahora enfrenta nuevas acusaciones de agresión sexual. En una investigación publicada por la revista Elle, 9 mujeres acusan al director de 72 años de violación, agresión sexual y acoso. Los presuntos incidentes datan de entre 1983 y 2003, cuando algunas de las denunciantes eran menores de edad. Algunas de las agresiones habrían ocurrido durante reuniones de trabajo en casa del productor. Una de las denunciantes, que se hace llamar Elsa, tenía 15 años cuando dijo que él la llevó a su dormitorio. De inmediato quería irme, pero me empujó a la cama, me agarró y me violó. 3 actrices han hablado: Laurence Cordier, Annelise M. y Laurence Scott, ganadora de un premio César a la actriz más prometedora en 1997, y dijo que rechazó las ofertas de Sartre y luego
No volví a actuar en ninguna de sus películas. Pensé que tener un César podría abrirme las puertas. Me alejé del mundo del cine. Seguí actuando, pero muy poco. La revista Elle afirma que ninguna de las acusaciones fue denunciada a la policía. Alain Sard ya fue investigado por violación e intento de violación en 1997 y fue encarcelado antes de que se retiraran los cargos. Hasta aquí las noticias, ya regresamos.